Ya. Ejercicio número 3. Dice, en una plegadora neumática han de doblarse piezas de chapa. La sujeción de la pieza lo realiza el cilindro de simple efecto A. El primer doblado, el cilindro de doble efecto B. Y el segundo doblado, el cilindro de doble efecto C. El ciclo se inicia accionando un pulsador de marcha. Bueno, esta es nuestra descripción de nuestro ejercicio, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Este es el cilindro A que va a realizar la sujeción de la pieza, el cilindro B que va a realizar el primer doblado y el cilindro C que va a realizar el segundo doblado. Luego aquí tenemos tanto sus variables de entrada y sus variables de salida. Como podemos saber eso, en el ejercicio dice que tenemos un pulsador de marcha más, ¿no? Entonces vamos a tener un pulsador de marcha y además sus finales de carrera, ¿no? Para que continúe la secuencia de cada uno, ¿no? A cero a uno, ¿no? Tanto retraído y expandido. Luego tenemos sus variables de salida. Como dice en el ejercicio, que el cilindro A es de simple efecto, entonces se va a utilizar una válvula 3-2, ¿no? Con accionamiento y por solenoide y retorno por muelle. Y las demás van a ser unas 4-2, ¿no? Con accionamientos por solenoides. Y como es, dice, una plegadora neumática, entonces aquí su alimentación también tiene que ser neumática. Bueno, una vez tengamos eso, vamos a realizar el diagrama diagrama de tiempo, ¿no? Primero dice que el cilindro A sujeta la pieza, ¿no? Luego el cilindro B hace el primer doblado, el cilindro C hace el segundo doblado y, y no dice cómo retorna, pero yo lo he tomado como que el cilindro C eh, se retrae, luego el cilindro B y luego el cilindro A. Así para que no se choquen, ¿no? Bueno, bueno, de esa forma yo lo he tomado. Y bueno, respecto a todo eso, vamos a empezar con el grafo del primer nivel, ¿no? El grafo del primer nivel explica de qué empieza con el pulsador de marcha, no es un grafo descriptivo, que dice la sujeción de la varilla. Luego dice el final de carrera A1, entonces se ha expandido completamente, ¿no? El cilindro A. Y luego realiza el primer doblado de la varilla. Entonces, y luego hasta que llegue hasta final de carrera B1, ¿no? Luego el segundo doblado de la varilla, final de carrera C1, ¿no? Luego el retroceso del cilindro C, final de carrera C0, es que ya está completamente retraído, ¿no? El cilindro C. Luego el retroceso del cilindro B, final de carrera B0 retraído. Y por último el retroceso del cilindro A. Luego realizamos el enlace de segundo nivel. Tenemos, como lo hemos realizado en FleetSim, tenemos tanto las variables de entrada y las variables de salida, ¿no? Y aquí tienen sus símbolos, ¿no? Que se han simbolizado, ¿no? Estas variables de entrada y las variables de salida. Y con ello realizamos el graph ¿no? Como se puede observar, como es de simple efecto el cilindro A, entonces Y1 siempre tiene que estar presionado, ¿no? Y cuando se retraiga, ahí ya no va a aparecer ninguna acción, ¿no? Porque el retorno por muelle l- lo va a hacer retornar, ¿no? Al vástago del cilindro. Luego tenemos el graph de tercer nivel. Para ello tenemos que utilizar nosotros conocer un programa para que para mandar las direcciones respectivas, ¿no? En diferentes programas es diferente su dirección. Como en Micrologic, en Microwin es Q, ¿no? Pero ahora en este caso estamos avanzando, haciendo con el RS Logic 500, Micrologic 1200, ¿no? Con ello simplemente hacemos el reemplazo nomás, ¿no? Las variables con estas direcciones. Más que todo eso representa el grafo de tercer nivel. Y luego ya realizamos las ecuaciones lógicas, ¿no? Tanto su seteo y su reset. Aquí faltan, ¿no? Las condiciones iniciales. Listo. La, la etapa inicial siempre tiene que tener un bit de condiciones iniciales, ¿no? Entonces, eso se va añadiendo y se muestran, ¿no? Todas las ecuaciones. Una vez tengamos eso, realizamos el ladder, ¿no? Y aquí se pone, ¿no? El bit de condiciones iniciales. S1/15.
Luego aquí tenemos su seteo, su retención y su reset, ¿no? De las etapas. Así. to- Luego, para poder realizar el InTouch, se añade variables auxiliares, es que estas dependen de las variables de entrada, ¿no? Y dice, ¿no? Si la variable de entrada es un componente abierto, entonces se añade un auxiliar en paralelo. Entonces, y si la variable de entrada es un componente cerrado, se añade un auxiliar en serie, ¿no? Entonces, em, bueno, aquí vamos designando primero las variables de entrada, ¿no? Las variables auxiliares que están respecto a las de entrada. Teníamos pulsador de marcha, ¿no? Y los finales de carrera, ¿no? Una vez se ha realizado eso, si en la conexión está abierto ese final de carrera, en este caso vemos que A0HH, mm, aquí se ha puesto en paralelo, ¿no? Porque este estaba abierto. Y lo que dice aquí es que se añade ese auxiliar en paralelo, ¿no? Pero si fuera negado, ¿no? Y sería a cero, digamos, ¿no? Porque sería la variable de entrada. Solamente a las variables de entrada se añade esto, ¿no? Entonces se pondría en serie otro negado, ¿no? Bueno, y así se realiza la modificación de del ladder, ¿no? Una vez realizando esa modificación, se puede realizar el InTouch. Para ello vamos a irnos aquí, aquí, ¿no? Donde vemos eh, diferentes, aquí vemos su panel de control, ¿no? Tiene su pulsador de marcha y la varilla puesta, ¿no? O sea, esto es para que otra vez se monte la varilla, ¿no? Otra vez inicie el proceso. Aquí tenemos sus finales de carrera que están designados con las variables auxiliares, todos, ¿no? Este es C1HH, C0HH, B0HH, A0HH, ¿no? Y el movimiento de la varilla. Bueno, se ha hecho la conexión del cargador para que no se apague, ¿no? Ya. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Toda la configuración de variables que se ha ido añadiendo, ¿no? Un tag name dictionary. Vamos aquí y vemos, ¿no? Que todas las variables que se han ido añadiendo son las variables auxiliares, ¿no? Y las variables de entrada. Y se añaden sus etapas más. Y también se ha añadido las variables de salida, ¿no? ¿Y cómo se ha configurado estas? Hacemos clic en una y vemos que primero se ha añadido esto, luego te dice definir la variable, sí. Entonces, ¿qué tipo? Y aquí hay diferentes tipos, ¿no? En este caso nosotros hemos utilizado el discrete. Una vez hemos definido eso, nos aparecen dos opciones que debemos completar. El access name, que este es con qué nombre se va a comunicar con el rslinks y sí, con el rslinks. Y aquí podemos ver la modificación, ¿no? Ponemos aquí el nombre, aquí ponemos el programa, con qué programa estamos comunicando. En este caso estamos utilizando el rslinks. Aquí ponemos otra vez el nombre y aquí ponemos el protocolo de comunicación, ¿no? El DDE. Esto va respecto a qué protocolo nosotros utilicemos. Listo. Y luego aquí ponemos la dirección. Esta dirección de A00 está en el programa, ¿no? Aquí podemos ver esto. El A00, ¿no? A00 tiene esta dirección, B3 2.1/1. Entonces, esa dirección misma tiene que estar, ¿no? Y así de todas las variables de entrada, ¿no? Con sus auxiliares. Y las variables de salida para los accionamientos. Luego vemos aquí en,
Bueno, el Windows Script, donde se hace una programación para que se realice el movimiento del, de la varilla, el movimiento de los cilindros, ¿no? En este caso, se ha realizado a seis componentes en movimiento. Aquí, objeto uno va a realizar va a ir hacia abajo 70, ¿no? Eso dice, ¿no? Con el objeto 1. Aquí dice que va a descender también a 60, pero no. Luego aquí va a ir de forma horizontal 110 hacia la derecha, ¿no? A la izquierda, dice, ¿no? A izquierda, dice. Ahí. Luego, bueno, esos son los tres componentes, uno, dos, tres, y luego tenemos este componente, ¿no? Este componente tiene que girarse, ¿no? Y luego vemos la orientación. Entonces, aquí ponemos el objeto 5 y aquí, ¿cuánto va a rotar? 90 grados, dice, ¿no ven? Hacia sentido antihorario. Para el sentido horario, simplemente cambiamos este 90 aquí abajo, ¿no? Y este 100 aquí abajo. Luego, este también realiza la orientación de 90 grados 100, ¿no? Ah, y la posición, ¿no? Respecto de su punto de centro, ¿no? De la varilla. Listo. ¿Por qué en dos objetos lo he dividido? Porque como uno va a doblar, el otro tiene que hacer otro doblez, ¿no? Para ello he utilizado dos objetos, ¿no? Aquí he utilizado este objeto y este objeto, porque si realizo dos dobleces, el objeto tal vez va a tardar y todo eso. Y es mejor em, utilizar dos objetos. Para ello lo he hecho desaparecer este objeto, ¿no? El objeto 6 mediante el objeto 6. Y cuando este va a desaparecer, este va a aparecer, ¿no? Visibility va a aparecer, ¿no? Objeto 6, ¿no? Listo. Y este también tiene un movimiento, ¿no? Que también va a ir girando, ¿no? 90 grados en sentido antihorario y la posición Y, como está en vertical, ¿no? Listo. Una vez tengamos eso, podemos realizar la programación, ¿no? Bueno, primero aquí en OShow se pone que el objeto inicie en cero, ¿no? En la posición inicial. Y en will show ponemos condiciones. Estas condiciones son simples. If, digamos, if es si, en la condición 9. Si la etapa uno, bueno, si y4 es igual a uno, entonces el objeto 4 es igual a más uno. Entonces va a ir avanzando más uno más uno. Entonces, si y4, quien realizaba el accionamiento y4, era el objeto, el cilindro C, ¿no? Entonces, dice si se va a accionar, ¿no? Del ladder que tenemos, el Y4, este va a ir avanzando, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Aquí, hasta que llegue a 110. Luego dice eso dice más, ¿no? Luego aquí dice, si Y2 dice, es igual a uno, o sea, ese es el solenoide de avance del cilindro B, ¿no? Entonces va a ir avanzando también hacia abajo. Eso explica eso. Luego, aquí yo lo he puesto con etapas, ¿no? Al tener muchos Y1s, ¿no? Teníamos, si no me equivoco, en cada etapa en muchos Y1s, entonces el programa se complicaba, ¿no? Entonces, por eso le he puesto la etapa uno. En la etapa uno se acciona, ¿no? Entonces, el objeto uno va a avanzar más 2, dice. Es el objeto uno para nosotros era este, ¿no? El vástago del cilindro A. Entonces va a ir descendiendo, ¿no? Listo. Luego, aquí he puesto otras condiciones, ¿no? Mm, Luego, objeto 4 objeto. Luego aquí, para que se retraigan, en vez de más, se pone menos, ¿no? Listo. Y luego aquí he puesto otras condiciones, ¿no? Si el objeto 4 va a ser mayor o igual a 85, entonces el objeto 2 va a ser más 4, ¿no? Objeto 2 más 4. Entonces, el objeto 4, si no me equivoco, es este, ¿no? Objeto 4. Entonces, el objeto 4 como misión tiene que llegar al 110, ¿no ve? Pero si este llega
hasta 84, entonces va a ir avanzando, va a ir avanzando. Una vez llega a 84 o mayor a 84, entonces sí va a empezar a girar este objeto, ¿no? Este chiquitito. Eso dice. Igual con este, ¿no? Si el objeto 3 llega a 55, el objeto 5 va a girar, ¿no? Entonces, objeto 5 más 2. Entonces, ¿cuál era el objeto 5? El objeto 5 era la orientación, ¿no? Lo que va a ir rotando, ¿no? Entonces, si este llega a 45, decía, ¿no? Entonces va a ir avanzando, tenía que llegar, si no me equivoco, a 60, entonces llega a 45 y con este va a girar, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Y qué más? A ver, luego hablemos de, luego, esto es para que se reinicie, ¿no? Si S1 es igual a 1, entonces, el, si este es S1, ¿ves? Si este se activa S1, entonces estos van a volver a sus condiciones iniciales, ¿no? Así para que otra vez se realice el proceso. Bueno, eso sería. Y la visibilidad más, ¿no? La visibilidad es el objeto 6. Entonces, el objeto 6, ¿qué dice? Esta condición. Objeto 6. Si el objeto 5 es igual a 85, entonces el objeto 6 es igual a 1. Entonces, si el objeto eh, eso, dice, ya, objeto 5 igual a 85. Entonces, antes de que llegue, dice, de que va a convertirse en esto, pero así. Ya. Bueno, entonces, si, ya, entonces hay que modificarlo. Tiene que llegar a 90. Esa es la condición de eso. Bueno, le he puesto tal vez un intervalo, ¿no? 89. El objeto 5 va a ser igual a, el objeto 6 va a ser igual a 1. Entonces, le vamos a dar a validar y eso, ¿no? Entonces vamos a decir cuando este objeto 5 ya haya llegado hasta los 90, o sea, ya ha rotado hasta los 90 grados, entonces el 100 se va a activar, ¿no? Una vez tengamos eso, vamos a darle en runtime, ¿no? Ya. Como podemos ver, las condiciones iniciales tienen que estar eh, los finales de carrera retraídos, ¿no? Activados de los cilindros retraídos, ¿no? Una vez tengamos eso, vamos a darle a impulsador de marcha. Lo primero que va a realizar es el accionamiento sí, el avance del cilindro A. Una vez llegue, va a realizar el avance del cilindro B, ¿no? Y una vez llegue a ese punto, ¿no? Va a empezar a girar. Luego, este va a llegar hasta el final de carrera de expandido y este tiene que llegar hasta el final de carrera C1, ¿no? Y una vez llegue, va a girar, ¿no? Se va a doblar. Entonces, esto vamos a poner ahí, ¿no? Y luego de que llegue, lo que va a hacer es que este se va a retraer, ¿no? C menos. Luego, es B menos, ¿no? Y por último, el A menos. Listo. Y ya el operador puede sacarlo y poner la varilla puesta. Otra vez puede poner otra varilla, ¿no? Y como se puede ver, el proceso puede continuar y continuar cíclicamente, ¿no? Y eso sería, ¿no? ¿Qué más? Sí, eso. Gracias.